y de continuo debe seguir acudiendo al Señor y regocijarnos en que el poder de Dios siempre va a estar de su lado, y que una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo es una vida de gozo constante y de sabiduría constante. Podemos regocijarnos si seguimos orando. Capítulo 16, allí mismo levantadito donde está, leemos desde el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de pan delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de pan, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, y cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También todos los sacerdotes, Benaía y Jahaziel, sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por medio de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. El verso 37 nos enseña también: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Que el Señor bendiga esta palabra y añada bendición a todo aquel que la haya escuchado. Siéntese y tome su lugar. Y esta es una palabra que he titulado continuamente. Continuamente. Diga conmigo continuamente. Diga conmigo de continuo. Si hay algo que el hombre debe conocer continuamente, es el rostro del Señor. Y cabe resaltar que el cristiano continuamente debe vivir con respecto a lo que Dios dice, enseña y ministra en cada uno de nosotros. Cuando vemos la historia de Primera de Crónicas en su capítulo 16, David tenía una tienda, una carpa, donde él lo llamaba tabernáculo, pues allí era donde David colocó el arca y empezó, dentro de la tradición judaica, colocar alabanzas, salterios, trompetas, panderos, para alabar la presencia de Dios. Y aunque el templo de Salomón era hermoso, lleno de piedras preciosas, de grandes bloques y de grandes capiteles, vemos que lo que Dios quiere restaurar es el tabernáculo de David. David continuamente alababa al Señor. No había otra cosa que a David le gustara tanto que no sea eso, alabar al Señor. Pero la alabanza del Señor no solamente se limita a cantarle a Dios, sino también a actitudes y
y a forma de vida que nosotros podemos tener para la causa del Señor o para la intención del reino de la gloria. El versículo 4 de este capítulo 16 de Primera de Crónica dice la Escritura: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Dice la Escritura que puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Para qué? Para tres cosas específicamente. Uno era recordar al pueblo de Israel lo que Dios había hecho en todo el cautiverio, en toda la agonía y en todo lo que el pueblo había sufrido en tiempos de Egipto, lo que pasaron en el desierto y en el camino continuo hasta llegar a la tierra prometida. Era necesario que estos ministros recordasen al pueblo las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos. Otra cosa que vemos que David ministra en ellos es que ellos tenían que confesar que no había otro Dios más grande que el Dios Jehová de los ejércitos, de que no había otro Dios que pudiera levantarles ni que pueda darles y sostenerles como lo había hecho Jehová de los ejércitos, y que en medio de esas dos recordaciones había que activar una alabanza, un loor a nuestro Dios por todas las maravillas, que ellos tenían, que ellos habían recibido, que ellos podían obtener. De manera que David les dice a esta gente: aquí van a ministrar para que recuerden, para que confiesen y para que la alabanza sea de continuo al pueblo y que el pueblo de Israel sepa quién es Jehová. Tan pronto como el arca estuvo colocada en la tienda, los levitas habían de oficializar su servicio sacerdotal. Pero note usted que aparte del servicio sacerdotal, ellos tenían que esforzarse un poquito más. Y David escogió a ministros que supieran tocar instrumentos y que supieran cantar, que tuvieran ese don y ese talento de poder levantar clamor a Dios, de poder confesar y conocer lo que Dios había hecho, y por supuesto que alabasen el nombre del Señor. Si hay algo que nos muestra a nosotros el libro de los Hebreos en el capítulo 13 versículo 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El nombre de Cristo es la ofrenda de lealtad que todo cristiano siempre le puede ofrecer a Dios en todo momento. Dios da una vida a un cristiano que no avergüenza, una vida que puede mostrar que somos y que pertenecemos al Dios de los ejércitos. Cuando Hebreos nos comenta que debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza, es decir, fruto de nuestros labios, no nos están diciendo otra cosa que ministremos a Dios a la gente con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos y con lo que nosotros actuamos. Eso también es alabanza agradable a Jehová. Si nosotros, Dios nos ha escogido para ser una parte fundamental en este universo, en esta tierra, es para que nosotros empecemos a dar batalla como cristianos. No que seamos cristianos a la secreta, ni seamos cristianos blandengues. No, que seamos cristianos genuinos, que podamos demostrar al pueblo, al mundo, a todas aquellas personas que no conocen al Señor, que sí existe un Dios verdadero, que sí hubo un Jesús de Nazaret que murió por ellos, que sí hay milagros todavía, y de que podemos tener la bendición que solamente Dios da y que nos llena y nos gobierna para que nunca tengamos tristeza y vivamos en riqueza todos los días de nuestra vida. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que te quiero enseñar es que tú continuamente eres alabanza para Dios. Porque Dios no piensa en otra cosa que no sea en ti. Aleluya. Usted de continuo es alabanza para Dios. Y cuando Dios lo ve a usted y lo ve caminando en el ámbito, en el parámetro de lo que es la cristiandad, de lo que es Dios, cuando usted hace la voluntad, Dios se regocija y se siente alabado por él. Dios ve al humilde de cerca, más de lejos ve al altivo. ¿Por qué? Porque el humilde
refresca alabanza para Dios. Y usted como tal debe ser así. El nombre de Cristo es la ofrenda de lealtad que el cristiano siempre le puede ofrecer a Dios. No hay otra cosa que pueda señalar más el reino que no sea usted hablando del Señor. Amén. Amén. El cristiano le puede ofrecer a Dios las obras de amabilidad que hace a su semejante. De hecho, eso era algo que los judíos tenían que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, luego de la destrucción del templo, ya los judíos no tenían lugar donde poder ofrecer sacrificio. Ya no había un lugar donde sacrificar machos cabríos, ni becerros, ni toros. No existía ya un lugar, un altar, donde ellos podían regocijarse presentándole sacrificios al Señor. Y entonces, luego del año 70, luego de la destrucción de ese templo, nosotros, los que somos morada, el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde sacrificio continuo de alabanza de nuestros labios es para el Señor. Jeremías nos enseña que el arca desapareció, de que no se va a hacer otra y que la gente no se acordará, pero dará pastores que les gobiernen a ustedes con ciencia y con inteligencia. Y los pastores y los líderes, ministros que hoy tenemos en nuestra comunidad, que hoy tenemos en nuestra iglesia, son aquella ofrenda grata que Dios ha dispuesto para alabar su santo nombre. Por eso es que el don que Dios nos da a nosotros como ministros no tiene otra cavidad de trabajo que no sea el de perfeccionar a los santos. Si Dios estableció y dio dones a los hombres, no es para que tú tengas opulencia, ni para que te des golpes en los dientes por lo que tú eres. Porque el único trabajo que tú tienes como ministro es perfeccionar a los santos. Que lo que tú enseñes sea de edificación y no de destrucción. Que lo que tú enseñes sea de multiplicación y de suma, y que no divida y mucho menos que reste. Ese es el trabajo del ministro. Por eso es que Dios dice que fuiste creado para alabanza de su gloria. Fuiste creado para la adoración de Él. No fuiste creado para otra cosa. Fuiste creado para que su nombre sea exaltado. Por eso es que continuamente nosotros somos una alabanza. Continuamente Dios nos enseña y nos recuerda que somos esos judíos espirituales, porque la palabra judío significa alabanza. Y nosotros como iglesia somos y siempre seremos alabanza para la gloria de Dios. Amén. Por eso es que la práctica de la caridad, el sacrificio vivo y el sacrificio válido es olor fragante al Señor. Jesús decía en su palabra que acuérdate de esto y aprende de esto. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque la iglesia hoy en día se ha encerrado en 4 paredes haciendo ceremonias eclesiásticas y litúrgicas, que no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es el poder llevar la palabra al hombre. Está bien que usted en la iglesia pueda hacer su ceremonia, pero no es lo que Dios nos manda. La iglesia es un lugar de equipamiento, un cuartel general para salir a pelear la batalla, un lugar de entrenamiento para poder pelear con lo que está afuera, con aquello que se levanta contra todo argumento que va en contra de la palabra de Dios y contra Dios mismo. Es esa batalla que nosotros libramos día a día para poder arrancarle el alma a nuestro enemigo. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no se mide solamente por el grado de espiritualidad que tenemos nosotros, ni porque yo ayuno muchas veces, ni porque yo vigilo, ni porque oro tantas veces en el día. No, el trabajo que en la iglesia debe promoverse es poder enseñar, perfeccionar a los santos a fin de que se cumpla tu ministerio, a fin de que se cumpla lo que está establecido en la palabra. Y fue lo primero que Jesús nos enseña: id y predicad el evangelio a toda criatura, porque esta es la gran comisión que a la iglesia se le colocó. Amén. Por eso es que continuamente nosotros tenemos que estar de acuerdo y debemos acudir a Dios por ello. Amén. Amén. ¿Qué significa acudir a Dios? Acudir a Dios significa buscar su rostro, buscar cuál es su palabra, cuál es el lenguaje del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Crónicas capítulo 16 en el verso 11.
Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Continuamente debemos buscar su rostro, continuamente debemos buscar su poder, continuamente debemos enseñar y aprender su palabra. Que el pacto eterno sea el gran tema de nuestro gozo y alabanza. Entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, poder revelar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, poder entender que cual sea el cuidado que nosotros debemos tener con este pacto, que las misericordias pasadas de Dios para el pueblo antiguo sean recordadas y que nos sirvan a nosotros de referencia de cómo debemos actuar ante Dios. Gratitud debemos mostrar de todo lo que Dios nos ha enseñado y sobre todo de una salvación tan grande, dando al Hijo, al único que tenía para morir por nosotros. Eso es acudir al Señor. Y acudir al Señor nos está enseñando, y Tesalonicenses lo dice, que debemos orar sin cesar, escudriñar las Escrituras, ver cuál es el lenguaje del Señor. Hay una regla de interpretación bíblica que nunca nosotros debemos olvidar, y es que la Biblia se traduce a sí misma. La Biblia es su propio intérprete. Usted, cuando llega a la Biblia, usted va a conseguir un organismo vivo que es una fuente inagotable de sabiduría, y que nosotros debemos ver que tenemos que regocijarnos en las bendiciones que ella nos muestra. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, no espere que Dios le hable como le habló a Moisés, ni como le habló a los muchos profetas del Antiguo Testamento, porque Dios no le va a hablar así. ¿Me logro entender? Dios habló y escribió en la Biblia todo lo que usted necesita saber. El Espíritu Santo te hace recordar versos bíblicos que te ministran a tu cerebro, que ministran a tu alma, y tú la sueltas. Es la forma que Dios habla. Tenga cuidado con aquellos que dicen que Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada ni escrito nada. Por eso usted debe acudir a Dios siempre, y de continuo debe seguir acudiendo al Señor y regocijarnos en que el poder de Dios siempre va a estar de su lado, y que una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo es una vida de gozo constante y de sabiduría constante. Podemos regocijarnos si seguimos orando, si seguimos buscar al Señor todos los días de tu vida, orar sin cesar, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, orar sin cesar. Y orar sin cesar no significa, escuche bien, que usted se detenga para decirle algo al Señor. No, usted puede continuamente meditar en la palabra y decirle: Señor, gracias porque cada momento tú me estás fortaleciendo con tu palabra, tú me estás haciendo entender. Ahora falta algo importante, que lo que tú me estás enseñando yo pueda colocarlo por obra. Amén. Porque si usted no le da cuerpo a lo que está recibiendo de parte del Señor, usted no está haciendo nada. Todo lo que usted recibe debe colocarlo por obra. Todo lo que usted aprende debe enseñarlo y debe practicarlo para que nunca se lo olvide. Porque es muy bonito venir a la iglesia y recibir el impacto del Espíritu, pero más hermoso es que lo que tú recibiste lo des de gracia, porque de gracia lo has recibido. Por eso es que continuamente debemos buscar siempre el rostro del Señor, orar sin cesar. Buscar el rostro del Señor nos permite conocer cuál es el grado de adoración y el grado de obediencia que yo debo tener para con Dios. Y a veces nosotros nos quejamos porque las cosas no nos salen bien. Espérate un momento, no es que no te salga bien, es que no has conocido cuál es el pacto. No es que no te salga bien, es que no has traducido el lenguaje de Dios en sus códigos. No es que no te salga bien, es que necesitas entrar en comunión y saber qué es lo que Dios ha dicho. Por eso es que hay muchos cristianos, ministros, que se frustran porque esperan una promesa, pero no la activan. Y es que las promesas están puestas, están escritas, están dadas. Y las promesas son para todos, pero no cualquiera puede tenerlas. Solamente aquellos que pueden activar su fe y poner su fe por obra, la promesa le alcanza. Porque eso que dice que cuando nace para el martillo del cielo te caen los clavos, sí, en algunos aspectos.
Pero es que naciste para martillo. Naciste para algo grande. Algo grande está dentro de ti que proclama grandeza. Y algo grande que está dentro de ti es el que te dice: tienes que activar y poner por obra lo que yo te enseño. Señor, ¿pero qué me enseñas tú? Escudriña las Escrituras y sabrás los tesoros que están escondidos, que son para tu vida. Es allí donde nosotros debemos continuamente buscar el rostro del Rey, continuamente buscar el rostro del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, según el verso 15 de Primera de Crónicas 16. Él hace pacto eterno, es decir, continuamente debemos agradecer a Dios porque perpetuamente, y no lo va a quitar, el pacto que hizo contigo. Mire, anoche yo pasé al grupo de WhatsApp que tenía la iglesia, porque como a las 11 de la noche empezó en un canal de televisión norteamericano La Pasión de Cristo. Y yo inmediatamente envié el correo para que la gente pudiera observar ilustradamente lo que el Espíritu decía por medio de esa película. Aunque la película es sensacionalista, aunque la película tenga su grado de sensación para que la gente pueda aceptarla, la película le ministra. Y no hay nada que a mí me ministró más en la película de ver el enfoque de María, la madre de Jesús, cuando miraba la cámara teniendo a su hijo en sus brazos muerto. Era como si María en la película me dijera: por ti mi hijo está así. Y es algo que nosotros debemos continuamente agradecer a Dios. Lo que nosotros agradecemos a Dios es porque conocemos que Dios nos ha dado grandes cosas para mí, para mis hijos y para la generación que sigue adelante. Amén. Pídele fuerte el aplauso a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 20 me dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de dar gracias continuamente es algo que tiene que nacer de nuestro corazón. Es algo que tiene que vivir en la actividad diaria del cristiano. Por eso es que la Escritura siempre vive enseñando que debes estar activo para con Dios. No puedes quedarte atrás, no puedes enfriarte, porque Dios necesita gente activa, gente de acción, gente que pueda hablar y activar de una vez los dones que tiene. Porque ¿qué puedes hacer tú si no activas lo que Dios te ha dado? Quedar como aquel que enterró el talento, que no solamente te quita lo que Dios te dio, sino que también te quita lo que antes tenía. Lo que le sucedió a aquel hombre con los talentos era porque no se activó para con Dios. Sabía y conocía quién era aquel hombre, porque le decía: conozco cuál es tu vida, conozco que siempre recoges donde no sembraste. Y todavía el Señor le dijo: bueno, pero ¿por qué, si tú me conoces, no colocaste mi dinero en el banco para que hubiese intereses? No, era porque el hombre no era que tenía temor de Dios, porque si hubiese tenido temor de su amo, hubiese hecho el trabajo. Y que el hombre era lagano, no quiso producir. Y luego que no quería producir, llegó con el rabo entre las piernas, diciéndole: Señor, yo sabía que tú eras hombre duro. Y nosotros en la iglesia a veces nos portamos así, porque creemos que otro tiene que hacer el trabajo, porque creemos que de otro es la responsabilidad, y la responsabilidad nos la ha delegado el Señor a todos. Todos tenemos una responsabilidad en la iglesia. Quizás usted no sea una mano en el cuerpo de Cristo, quizás usted sea un ojo en el cuerpo de Cristo, quizás usted sea un pie, pero todos concertados formamos el cuerpo de Cristo, y nosotros debemos trabajar como tal, porque así nos dice el Señor. Debemos estar activos siempre con Él. ¿Sabe por qué? Porque David
me enseñó en Primera de Crónicas capítulo 16 y sobre todo en el verso 37, que allí dejó delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. David sabía cuál era el trabajo de cada uno. David sabía el talento que tenía cada uno y le dio el liderato a Asaf, porque Asaf era músico y los hermanos de Asaf también tocaban trompetas, salterios y panderos. Y David le dijo: aquí todos los días me van a cantar al Señor, todos los días van a alabar al Señor, cada uno en su día, pero lo van a hacer continuamente. David los activó, David los puso a trabajar. David no dijo: no le toca a él, no le sale a él. No, tú lo vas a hacer porque Dios te dio el talento para que lo pongas a producir, para que lo pongas y lo ministres, para que todo el mundo entienda, para que todo el mundo sepa que Dios hay que confesarlo, hay que alabarlo y hay que decir las maravillas que hizo al pueblo de Israel. Y hoy en día, iglesia amada, Dios tiene la misma calidad y el mismo sentir para ti. Tú tienes que confesar, tú tienes que alabar, tú tienes que adorar, tú tienes que obedecer y tú tienes que decirle a la gente que existe un Dios todopoderoso que pretende y todavía quiere bendecir a todo el pueblo. ¿Cuántos están conmigo? Que Dios sea glorificado en nuestra alabanza, que otros sean edificados y enseñados, que los extranjeros sean guiados a adorarle, que nosotros mismos triunfemos y confiemos en Dios. Lo que Dios da en gloria también lo reparte para usted, porque Dios comparte la gloria con los que se glorían con Él. Eso que dice que Dios no comparte la gloria con nadie, eso es una mentira que le ha querido creer la tradición, porque Dios sí comparte la gloria con sus hijos, porque Jesús le dijo: Padre, glorifícame como yo te he glorificado a ti. Y el que Dios no comparte la gloria es con los impíos, con los demonios, con los ídolos, pero con sus hijos no hay otra cosa que Dios no da que no sea Él mismo. Y Dios es un Dios de gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. Voy a aplaudir la gloria de Él. Que el pacto eterno de Dios sea el tema de gran gozo y alabanza. Es lo que Dios nos muestra hoy. Debemos, escucha bien, debemos tener una razón siempre para celebrar cada día, pues diariamente nosotros recibimos el beneficio, y es un tema que nunca debe agotarse en la boca del cristiano, el beneficio de poder adorarle siempre y de recibir del Señor. Amén. Amén. Segunda de Timoteo me enseña en capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto se llama activarse para con Dios. ¿Y sabe lo que Pablo le quería decir a Timoteo? Maneja con precisión, interpretar, presentar y aplicar la palabra de Dios correctamente, con exactitud y sin desviación alguna. O sea, no es como lo dijo fulanito, es como está escrito. No es como me enseñaron, que pensaban que era algo que yo creía. No porque lo dijo fulanito de tal que está en la televisión. No, es como dice la Escritura. No son pensamientos de hombre, son pensamientos de Dios, y es como Dios dice que es. Eso significa activarse. Y el activarse en el Señor nos da la plena confianza, seguridad que debemos adorarlo en todo. Y la adoración trae como consecuencia una obediencia genuina, de que siempre debo obedecerle a Él. Y esta gente obedecía. Primera de Crónicas, capítulo 16, en su verso 10, David decía: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Cuando nos gloriamos significa que nuestra gloria está en Él, en buscarlo a Él, en
en seguirlo a Él, en trabajar para Él. Porque el hombre también tiene su gloria. ¿Cuál es la gloria de un ave? Volar. ¿Cuál es la gloria de usted? Servir. Porque usted cuando sirve gobierna. Cuando usted sirve reina. Y eso usted tiene que aprenderlo. Usted no nació para ser servido, usted nació para servir. Vive para servir. Y eso es lo que Dios nos muestra y nos enseña cada momento. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia va a proporcionar al servicio a los demás. La liturgia eclesiástica no la quiere Jesús. Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. La liturgia eclesiástica representa sacrificio. Representa, el sacrificio, sí. Lo que Dios nos muestra que queremos mostrar misericordia a la gente. Y está bien que usted en la iglesia pueda hacer todos los rudimentos que quiera. Eso es su problema. Pero lo que nos dice la Escritura es que debe aplicar la misericordia. Es un acto de adoración a Dios. Amén. Dice la Escritura, gloriados en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Romanos capítulo 12, por ejemplo, nos enseña, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted se presenta como sacrificio vivo, Dios no le está diciendo otra cosa que sea inteligente, que aplique bien la palabra, que entre en la presencia de Dios sabiendo que está entrando, que no entre a la presencia de Dios porque los otros entran, sino porque usted está convencido de que Dios en usted va a hacer algo. Es nuestro culto racional, nuestro culto inteligente, el poder servir a Dios, el poder presentarnos como sacrificio vivo. Usted tiene que negarse a lo que es y entrar como cordero a la presencia del Señor y dejar que Él le ministre y dejar que Él los mueva a misericordia. Pero tenemos que vaciarnos, tenemos que dejar de ser de lo que somos. Tenemos que olvidarnos de nuestro egoísmo, tenemos que olvidarnos de nuestros prejuicios, tenemos que olvidarnos de las cosas que no me ayudan, sino que me quitan. Tenemos que olvidarnos de todo eso y presentarnos como Dios quiere vernos, agradable a Él. Dejar que el Espíritu Santo nos ministre para que nuestro culto sea totalmente racional. En esta mañana yo quiero orar para que Dios siga abriendo estrategias a usted sin cambiar principios, para que usted pueda entender cuál es el lenguaje de Dios en los tiempos proféticos de hoy en día. Porque la iglesia apostólica y profética está diseñada para un tiempo presente, diseñada para que hoy nosotros podamos aprender y podamos recibir de parte de Dios toda aquella enseñanza que sirve para nosotros hoy. Porque las bendiciones futuras de estar con el Señor, eso está bien, pero las bendiciones yo las necesito hoy. Yo necesito predicar hoy, necesito buscar almas hoy. Y ya Dios tratará con usted su galardón, su corona. Pero hoy usted tiene que activarse. Cada vez las cosas están más difíciles. Y hoy necesita Dios una iglesia apostólica y profética que salga a dar lo que de gracia ha podido recibir. Yo creo que en esta mañana es una mañana aceptable para que usted empiece a vaciarse y decirle al Señor: Señor, yo quiero seguir creciendo continuamente, alabándote, adorándote, sirviéndote, aprendiendo, llenándome de tu presencia. Amén. Le den un fuerte aplauso al Señor.